Porque hablar sobre música, arte, amor, sexualidad, vida, familia, relaciones tóxicas, cultura, redes sociales y adicciones no está mal. Este es el podcast de Juventura, para la vida actual y futura. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Juventura para la vida actual y futura. Mi nombre es Daniela Garrido y me encuentro con... Hola Dani, yo soy Javi. Hola, yo soy Belinda. Hola chicos, estoy muy contenta de tenerlos aquí conmigo. Y es que la verdad hoy tenemos un programa súper chido, súper especial. Y pues nada, hoy es la hora de Juventura y la lectura. Chicos, a ver, porque a mí es un tema que me emociona muchísimo. Y la verdad es que me da gusto poder compartirlo con ustedes, porque creo que pueden disfrutarlo también, ¿no? Digo, aquí a lo mejor están viendo, tal vez, ¿no? Pero tenemos algunos de los libros de nuestra biblioteca y es algo que se me hace bien bonito. Pero, a ver, para ustedes, ¿por qué es importante leer? Bueno, yo creo que hay muchas cosas importantes de leer, como que lo básico, lo que todos te dicen: aumentas tu vocabulario, amplias perspectivas, te da un poco de contexto de muchas cosas. Pero personalmente, lo más importante que me ha dado la lectura a mí es desarrollar mi imaginación. Siento que el leer me ha vuelto una persona creativa y creo que el ser creativo es un punto muy importante para la vida. Creo que en cualquier cosa que te desenvuelvas, en cualquier medio o en cualquier área del conocimiento que te enfoques, el ser creativo te ayuda demasiado porque, no, como dicen por ahí, no se te cierra el mundo, ¿no? Como claro, que tu cerebro haya formas diferentes de interpretar, de hacer, de ver, de escuchar. Entonces creo que yo destacaría en mi vida, ha sido muy importante el que me ha desarrollado la creatividad. Y podemos verlo, claramente. Oh, sí. ¿Sí? Sí, o sea, y es que tienes toda la razón, o sea, te abre las puertas a nuevos mundos increíbles que sí, o sea, desarrollas no solamente tu imaginación, sino la creatividad. Y eso es algo bien, bien chido. Me emocioné. Estabas diciendo lo de ser creativo, y entre mí dije, ya valí. Pero... bueno, ese fue en mi caso, ¿no? No, claro, se respeta. ¿Y en el tuyo, Javi? Yo reprobé la materia de recortar en el kinder y la de no salirte de la línea. Pero en cuanto a los libros, yo en ese punto creo que soy simple. A mí me gustan los libros porque se me hacen entretenidos. Muy bien. Y es muy válido. Sí. Sí, porque, ¿cómo decirlo? Yo recuerdo que mi mamá me regaló un libro cuando era niño. Bueno, me regaló una colección de libros, como de 4 libritos, sobre criptozoología y civilizaciones antiguas, ¿no? Entonces, yo quería saber más sobre todas esas cuestiones. Siempre me gustó la historia y las ciencias naturales. Y a mí la curiosidad fue la que me hizo acercarme a los libros, porque sabía que si leía iba a saber más. Y eso para mí me era divertido y emocionante, tanto como jugar fútbol. Y vaya que me gustaba jugar fútbol. ¡Qué chido! Es bien raro, ¿no? Porque a veces cuando eres más pequeño, la gente que no lee o los otros niños que no te ven raro, ¿no? Tú estás en tu rincón bien metido en tu librito y la verdad es que es eso, o sea, te metes en tu mundo y hay de todo, ¿no? Existen muchísimos géneros y están desde los que puedes aprender, digo que yo creo que de todos puedes aprender, pero están esos que te meten en sus historias y te vas y puedes pasar ahí horas bien divertido. Yo recuerdo mis primeros libros no eran míos, eran de mis tíos y están bien raros, ¿no? O sea, realmente los primeros libros que me chuté era uno de cazadores de microbios y el otro era un libro de inglés. Oh. ¿No? Entonces es como, qué loco, ¿no? Y yo ahí a mis no sé cuántos pocos años y era muy raro, pero a mí me encantaban, ¿no? Y es algo muy importante porque te cambia la vida, ¿no? Sobre todo cuando te ves inmerso en este mundo desde que eres pequeño. Porque también cuando ya es... Si no te creas este hábito, digo, para algunos es un hábito, para otros es por mero placer, pero muchas veces si no lo haces desde que eres pequeño, ya cuando vas creciendo, pues es un poco más complicado, ¿no? Pero la verdad es que yo
para mí es importante por eso. O sea, hay que ser muy selectivo porque hay de todo. Digo, no vamos aquí a tirar tanta tierra en eso porque cada quien va encontrando su camino sobre qué le gusta leer. Pero sí hay que saber elegir, ¿no? Aquello que vaya más, pues, con nuestros ideales, aquello que nos ayude a crecer. Entonces, para mí ahí radica su importancia. Sí, pues también te vuelve una persona autocrítica, ¿no? Siento que muchas veces vemos reflejados como dices, nuestras creencias o nuestros gustos en los libros que vamos leyendo. Y lo importante sí es lo que lees, creo, pero también es aprender a hacer una autocrítica muy sincera con nosotros mismos de qué estoy leyendo, por qué lo estoy leyendo y qué me está dejando, ¿no? Como mencionas, el hábito de leer no es, bueno, en mi experiencia, no es algo que se dé tan fácil. A mí yo no fui una niña, por ejemplo, a la que, como a ti, que te regalaron libros, ¿no? Sí, siento un poco de envidia y me hubiera gustado hacerlo. Yo descubrí la lectura en la escuela porque teníamos 1 hora de lectura a la semana y ahí fue donde a mí me empezó a gustar y me empezó ese gusanito y eso, pero ciertamente no me fue tan fácil concentrarme en leer como otras personas que tal vez ya tenían como el hábito, ¿no? Claro. Oigan, pero tocas un punto importante y yo creo que aquí estaría chido hablar de aquellas cosas que nos desmotivan a leer, porque esas horas de lectura obligadas en la escuela, digo, a veces pueden, como a ti, que te sirvió para adentrarte en este mundo, pero hay personas a las que se les hace pesado, porque muchas veces en la escuela a la vida, o sea, vienen y te ponen un clásico nada más porque es un clásico de la literatura y tú todo morrito es así, o sea, ni siquiera eres capaz de entender lo que estás leyendo, ¿no? Entonces sí son cosillas que más allá de motivarte pues te pueden dar para abajo. No sé a ustedes si en algún momento les haya pasado algo así o con alguna otra actitud. Creo que como el 99.9% de los mexicanos nos pusieron a leer el Quijote en la prepa y te decían, a ver, a mí me tocó, por número de lista, van a leer el primero de la lista, lee el capítulo 1, el 2, el 2, el 3 y el 3, y tienes que hacer un resumen y lo que te pareció, y para empezar yo era creo que el 19 en la secundaria, y no iba a leer los primeros 18 capítulos del Quijote porque sí es un clásico, pero cuando tienes 14 años no te vas a chutar un libro de hace 500 años, porque tiene muchas palabras que están en desuso, otro tipo de redacción. O sea, no te puede meter el Quijote a los 14 años. Yo creo que, bueno, eso a mí me desmotivó creo que a leer clásicos, o al menos a leer el Quijote por un buen rato. Sí, y es que muchas veces, como dices, hay tantos términos que desconocemos y ni siquiera a veces los maestros se dan a la tarea de darte un poquito de contexto, ¿no? Sí. O sea, solo es como que léelo porque es un clásico y lo tienes que conocer, ¿no? Y es verdad, es bonito conocer los clásicos, pero sí hace falta un poco el incentivar el amorcito a la lectura desde léelo y hazte el resumen, el clásico, ¿no? Hazte el resumen. Sí. Muchas veces el resumen es como que literalmente agarras partes así, no lo entendiste, no lo procesaste, solo agarras partes y lo unes, ¿no? Entonces creo que es muy importante. Esto lo que tienes. Un Frankenstein. No, o ibas a Es un Frankenstein lo que tienes. No, pero Frankenstein tenía esencia. No, es bonito. O ibas al Rincón del Vago y buscabas resumen del Quijote, lo bajabas y pum, lo entregabas y te ponían 10. El Rincón del Vago. Sí, un clásico. No sé si todavía existe. Sí. No sé. Si no recuerdan, o si son muy jóvenes, el Rincón del Vago fue una de esas páginas viejas en las que podías buscar resúmenes, tareas, textos, y pues lo entregabas como tarea. No, y tienen un buen punto. Y es cierto, o sea, son esta clase de cosas las que a lo mejor alguien lleva esa voluntad, o alguien que sí podría amar la lectura, pero tienen un mal acercamiento a ella y es como de, o sea, a fuerza ni la comida entra, ¿no? Y también pues está ese otro lado, ¿no? Que a veces los otros chicos así como que te ven raro o te hacen burla y es como de, güey, no, tienes que leer esto, por favor, está increíble, ¿no? Pero yo creo que hay muchos profes chidos todavía que podemos encontrar que nos van a recomendar joyas, y hay maneras
pues mejores y más bonitas de promover la lectura, ¿no? Para tener un buen acercamiento, y a lo mejor hay alguien a quien no le llama la atención, pero al ver algo así dice, ajá, o sea, esto me llama la atención y lo voy a hacer. Y bueno, pues hablando un poquito de esto, ¿qué les parece, chicos? Sí, ahora vamos a esta entrevista que nos tiene Landy con Tere acerca, bueno, pues nos van a estar hablando un poquito de la promoción de la lectura. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Landy González y hoy en Entrevista para Juventura estamos con Tere Zamora porque vamos a hablar un poquito sobre la promoción de la lectura. Ella es booktuber justamente y se dedica a todo esto de la promoción de la lectura. Tere, mucho gusto. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Hola, mucho gusto. Oye, pues cuéntanos un poquito para empezar, ¿qué es la promoción de la lectura? ¿Qué busca la promoción de la lectura? Claro, bueno, en mi experiencia personal, nunca busqué como eso, ¿no? El término de que promotor de lectura, sino que pues yo crecí enamorada de los libros, entonces lo que quería era que las personas cercanas a mí y también las no cercanas también tuvieran ese acercamiento, porque para mí es algo, es mágico, no es solamente sentarte y leer, es vivir otras vidas y conocer otros mundos. Entonces, sí, para mí es eso, y el poder compartirlo con otras personas y el encontrar otras personas que también lo sientan o que lo encuentren al hablar conmigo. Entonces, eso es maravilloso. Ay, qué padre. ¿Tú recuerdas el primer libro que leíste o los primeros textos que estuvieron en tus manos? Sí, yo tuve la fortuna de crecer en una familia que está llena de lectores, entonces mi mamá me leía cuentos desde muy chiquita, pero el primer libro que leí por mi cuenta fue Harry Potter, y de hecho fue el segundo, porque ella me lo regaló y no tenía idea de que era el segundo, entonces de que enseguida leí el primero y luego el tercero, y así empecé a leer libros como respirar. Qué padre. Así es como nace tu interés entonces desde que eres muy pequeña. Oye, ¿y tú por qué consideras que es importante fomentar la lectura en los jóvenes, en los niños? Bueno, aparte de lo que dije de conocer a otros mundos y meterte en la piel de otras personas, pues justamente eso, ¿no? Que te llena de empatía y te hace ver problemas que pues no necesariamente tú has vivido, pero a través de estas historias sabes que otras personas los han vivido, sabes que suceden en el mundo, entonces te hacen consciente de y te hacen empático, sobre todo. Ya, sí, tienes toda la razón en eso. Oye, pues no, sabemos que eres booktuber. Platícanos un poquito de cómo empezó el interés por querer compartir con los demás, que dijiste, a ver, voy a abrir el canal y todo esto. ¿Cómo fue? Sí, mi interés por Booktube nació muchos años antes de yo ser booktuber, porque empecé a ver booktubers y yo decía, wow, ojalá algún día pueda llegar a ser algo así. Y hace 2 años y medio dije, bueno, ¿por qué no? Si de todas formas cuando me siento con mis amigos hablo de libros, ¿por qué no hacerlo frente a una cámara? Entonces, pues así me aventé. ¿Y cuál fue el primer libro del que tú hablaste? Se llama El Príncipe del Sol y está escrito por una booktuber. Y justo por eso me decidí, porque ella como que en la dedicatoria ponía que los sueños se pueden cumplir y me motivó. Entonces dije, sí, voy a ser booktuber. No, pues, oye, a ver, ya dentro de este mundo de los booktubers, en sí, pues ese es tu ejercicio, ¿no? Como promotora de lectura. ¿Qué tipo de actividades tú realizas? ¿Qué tipo de actividades invitas a la gente que te ve
a que hagan también, a que lean? ¿Cómo es que tú lo manejas? Bueno, principalmente hago reseñas. Me gusta mucho hacer reseñas en mi canal. Y aparte de reseñas, con mis amigos hacemos algo que se llama lecturas conjuntas, en la que durante un mes, pues básicamente es como un club de lectura, ¿no? Donde te metes y lees un libro al mes. Eso hacemos, dividimos el libro como por partes y lo vamos discutiendo en diferentes canales de YouTube durante el mes, y al final pues tenemos una discusión final y hablamos como de nuestras conclusiones y de qué pensamos al leer el libro. Pero además de esto, también con mis amigos tenemos un club de lectura, que ya no es tanto como por BookTube, pero pues tenemos un club de lectura en donde cada domingo hablamos de algún tema especial. Entonces, de acuerdo al tema, hablamos de libros. Ay, qué padre. Es que siempre hay un tema para un libro, ¿no? O sea, siempre no hay pierde con eso. Oye, y más o menos, ¿tienes una idea de cuál es el tipo de público que más te visita o al que más te diriges? Si son más niños, más jóvenes, quizá gente ya más grande. Claro, según yo, son jóvenes. Ajá. Mm, Jóvenes, perfecto. ¿Entre qué edades más o menos? Pues deben ser como que entre 16 y 20 y tantos. Ah, perfecto. Justo como el público de Juventura, mira, eso es excelente. Está padrísimo. Oye, ¿y en físico has hecho alguna presentación de algún libro? ¿Qué tipo de actividades tú has realizado físicamente o en qué lugares o de qué manera? Ujú. Claro, en físico, bueno, antes el club de lectura lo hacíamos presencial, nos reuníamos los domingos en Plaza Mocambo, pero luego llegó la pandemia y ya no pudimos hacer eso. Pero aparte, tuve la oportunidad hace un año de presentar un libro en la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil de Jalapa. Se curan rotos, descosidos y deshilachados, Alex Toledo. Sí. Ay, qué Y, bonito. y en mi universidad di algunas pláticas acerca de BookTube y también de mi amor por los libros. Ay, qué padre, padrísimo. Además la feria, ¿no? Que es como algo bien grande y bien importante por acá. Sí. Ay, qué bonito es eso. Oye, y a ver, no sé si nos puedes platicar más sobre tu canal, dónde podemos encontrarte. Pero bueno, antes de eso, hablando un poco del contexto digital, ¿a ti personalmente te gustan más los libros físicos o digitales? ¿Y por qué? Ay, A ver, me gustan más los la libros pregunta del físicos. millón. Me gustan más físicos porque me gusta rayar mis libros y me gusta sentirlos, me gusta ponerles marcadores y me gusta sobre todo prestarlos. Entonces, sí, prefiero físicos. Puedo leerlos en digital, pero los prefiero físicos. 100%. Coincido contigo. Son mucho más bonitos. Además huelen bien rico. Sí. No todos huelen así. ¿Cuál es tu canal? ¿Dónde podemos visitar, Tere? Mi canal es Tetera La La La. Vamos a ponerlo para que te visiten por acá. Oye, ¿y qué te parece si antes de cerrar nos recomiendas alguna lectura ligera para quienes nos están escuchando por ahí? ¿Qué nos recomiendas leer un fin de semana? Les quiero recomendar Los 1000 años de Pepe Corcueña, pero no sé si por ahí ya se los habían recomendado. Bueno, Los 1000 años de Pepe Corcueña siempre lo recomiendo porque creo que tengo una historia muy bonita con ese libro, porque siendo voluntaria justo en la feria de Jalapa, conocí a un amigo, y mi amigo un día llegó con ese libro chiquitito, azul, y me dijo, ten, te va a romper el corazón. Y yo, ay, claro que no. Lo leí esa tarde y me rompió el corazón. Entonces siempre recomiendo ese libro y siempre es como que ten, te va a romper el corazón. Ay, qué bonito. Muy bueno. Entonces,
anotado para que lo leamos lo antes posible. Oye, ¿de qué manera tú podrías hacer una invitación a quienes nos escuchan para comenzar a iniciarse en la lectura? Uy, algo que se dice mucho es que si a ti no te gusta leer es porque seguramente no has encontrado todavía el libro que es para ti. Entonces, yo creo mucho en eso. Así que sí, si no te gusta leer es porque no lo has encontrado o el libro no te ha encontrado a ti. Sigue buscando. Lo que está destinado a ser será. No se desanimen. ¿Y alguna actividad próxima, Tere, donde te podamos encontrar o en tu canal, donde podemos estar en contacto? En mi canal subo reseñas cada semana y ahorita estoy en una lectura conjunta de un libro que se llama Casas Vacías, de Brenda Navarro. Justo ayer tuvimos nuestra primera reunión en el canal de YouTube de mi amiga Vane, que es Vane Entre Mundos, y ahí vamos a estar viéndonos para leer Casas Vacías. Es muy, muy buen libro, entonces sí. Padrísimo. Oye, Tere, pues muchas gracias por brindarnos este tiempo en esta pequeña entrevista, pero como te decíamos, nos encantará tenerte próximamente porque esto de los libros de verdad que da para mucho, para muchísimo. Y pues bueno, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Y bueno, a quienes nos están escuchando por allá, pues los invitamos a abrir un nuevo libro, a navegar entre las páginas de un libro, sean textos científicos, filosóficos, cuentos, novelas, no importa, siempre hay que atrevernos a conocer pues nuevas historias, ¿no? O por qué no tomar un libro al azar y dejarnos sorprender a ver de qué se trata. Igual no importa si en un principio no sabemos de grandes títulos o autores, lo que importa es que un gran lector se hace con el tiempo. Así que, pues muchas gracias, Tere, muchas gracias a quienes nos están escuchando. Yo soy Landy González y nos escuchamos en una próxima ocasión. Y estamos de vuelta en Juventura, en esta hora de lectura, después de esta entrevista con Landy y Tere. Y si quieren conocer su canal y a otros amigos más de esta comunidad booktuber, los invito a unirse al mejor club de lectura, a La Orden del Fénix. Pueden buscarnos en Facebook, nos reunimos los domingos a las 6 de la tarde vía Zoom y la verdad es que nos la pasamos muy chido. Y esta es una de las iniciativas que a mí me encantan para promocionar la lectura. La neta es que... hay muchísimos clubs que se mueven de diferentes maneras, pero por ejemplo lo que hacemos nosotros es poner alguna temática y cada quien llega y habla de sus libros y no importa el género, no importa qué tan grande o pequeño sea, lo que nos une realmente es el amor a la lectura, la pasión que tenemos esto, y está bien chido encontrarse con otras personas como tú, y a veces si algún género o algún libro no te llama la atención, el ver ese amor, esa pasión, esas ganas con las que otras personas te lo recomiendan, es increíble, o sea, hasta te motivan a leerlo, ¿no? Aunque sea un libro que nunca te haya llamado la atención, y la neta es algo que se me hace bien chido. Ya. Perdón, me emocioné, amiguitos. Queríamos dejarte más espacio para que pudieras seguir profundizando, pero creo que ahora nos toca, me gustaría hablar sobre de dónde comenzó nuestro amor, nuestro gusto por la lectura, ¿no? Uy. Sí, yo ya lo dije brevemente, que fue porque mi mamá me regaló unos libros bonitos. Uno nunca sabe qué va a pasar después, pero me hubiera encantado poder guardarlos y en este momento poder enseñarlos. Están guardados en mi cabeza y en mi corazón, pero yo recuerdo que yo empecé a leer así ya un poquito mejor en la prepa. Conocí a tenía una amiga y a ella le gustaba mucho la poesía y me prestó un poema de... No recuerdo el autor, pero se llamaba El seminarista de los ojos negros. Igual y lo conocen. Entonces era un poema largo. Y es que es tan triste porque
No voy a contar el final, pero sí muy rápidamente. Era una chica que todos los días veía marchar a los seminaristas por afuera de su ventana y se enamoró del que tenía los ojos negros, ¿no? Entonces siempre lo vio y lo vio hasta que se hizo viejita. Y si quieren saber más, léanlo. Después les paso el otro. Pero Ya me interesó. a mí me pareció tan bonito y por ahí me empezó a interesar la lectura. Algo que también me gusta mucho contar es que a los 12 años o 13 yo leí El Principito. Entonces yo recuerdo que Javier de 3 años dijo, está bueno, ¿no? Adiós. Lo volví a tomar a los 20, 21 años y lloré como mucho. Lloré un montón porque no sé cómo explicar toda la nostalgia, toda la tristeza que me transmitió. Es como si me hubiera logrado de alguna forma ese catarsis. Es que la historia del Principito es muy triste. Si la vemos desde cierto contexto, la analizamos desde ciertos puntos y... Ay. Sí, leanse El Principito si no lo han leído en muchos años. Es bueno hacer la lloración de vez en cuando. Y es que eso es lo bonito de los libros, o sea, ¿ves cómo te llegan a tocar de esa manera? Y bueno, ya que estamos hablando de la lloración, les recomiendo Los 1000 años de Pepe Corcueña, de Toño Malpica, que, o sea... Yo tomé ese libro y yo estaba así como de, ¿qué voy a llorar con esto? Vámonos. Llego al final después. y yo... Pero bueno, a ver, Beli, ¿y tú? Bueno, yo también ya lo había mencionado un poquito, que yo inicié como con este gustito por la lectura en la primaria, que nos llevaban 1 hora a la semana. En realidad era muy poquito, pero nos llevaban 1 hora a la semana a leer. Y ahí encontré un libro con el que yo me di cuenta que había personajes que se parecían a mí. Oh. Entonces eso me gustaba mucho. A mí me emocionaba poderme imaginar en los escenarios de esos personajes que estaban ahí. Chido. Me acuerdo mucho que había un libro que a mí me encantaba y que lo leí, no sé, muchísimas veces en esa hora de lectura, que era Charlie la fábrica de chocolate. Creo que fue de los primeros personajes con los que yo decía, yo quiero vivir esa historia, y me imaginaba, y lo leía y me imaginaba que yo era el niño ahí buscando el boletito dorado. Entonces yo creo que mi amor por la lectura fue eso, el poderme identificar con otros mundos, con otras personas, con otros niños en aquel entonces cuando inicié, ¿no? Y conforme vas creciendo, como dices, como que hay libros que en algún momento leíste y, está bien, ¿no? Pero los lees en otro momento. De hecho, eso es muy padre de los libros. No sé si les ha pasado o yo estoy ya desvariando mucho, pero siento que los libros te llegan en momentos muy específicos. Por supuesto que sí. Es muy padre también eso de que conforme vas avanzando en tu vida, van llegando libros a ti y no manches, es como que... es que esto no puede ser, o sea, esto es el destino. Ya me estoy volando, perdón. No, está bien. O sea, Así es, eso es lo chido y es lo bonito. Y fíjate que precisamente hay un libro que es El Caballero de la Armadura Oxidada. Cuando lo leí, una de las frases que más se me quedó es que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Y es verdad, y es así, es lo que nos pasa con los libros. O muchas veces tal vez no estamos preparados para leerlos en ese momento. Nos faltan otras cosas que vivir, otras cosas que aprender, otras cosas que sacar para poder hacer catarsis con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que tienes muchísima razón, Beli. O sea, llegan en el momento que tienen que hacerlo, en el momento que es preciso para que puedas aprovecharlo. Y también tener esa visión, ¿no? Porque muchas veces no vemos más allá. A mí, obviamente, tengo lecturas que prefiero sobre otras, pero trato de no criticar tanto, porque a mí me gusta siempre sacar lo bueno de todo, ¿no? Sí, obviamente sí hay cosas que digo, esto no, como a todos que nos gusta, pues, ya saben, Paulo Coelho, ¿no? Pero yo creo que de todo podemos sacar algo muy chido. Híjole, mi amor por la lectura se lo debo a mi tía. O sea, digo, a ella le robé ese libro de Cazadores de Microbios y recuerdo que cuando era muy pequeña me llevó a una feria de libro en el Colegio Preparatorio de Jalapa y fui muy feliz. O sea, de verdad tengo recuerdos muy felices y gracias a ella me metí a este mundo y es algo que siempre le voy a agradecer. A ella, mi tía Blanca, y a mi tía Teo, que fue la que... yo siempre voy a jurar que por mi tía Teo sé leer bien, porque recuerdo que estaba yo muy pequeña y me decía, mira,
Cuando veas una coma, tienes que hacer una pausa. Cuando veas un punto, tienes que hacer una pausa más larga y ya. O sea, eso yo no lo aprendí en la escuela, eso se lo debo a ella. Y es algo que disfruto mucho, tanto leer en voz alta para otras personas o para mí, como leer para mí. O sea, y de verdad es algo... es algo bien bonito y es bien chido poder compartirlo con otras personas que lo entienden. Y la neta es que por eso estoy muy contenta de compartir este programa con ustedes, ¿no? Porque creo que de alguna manera tenemos pues un poquito esa visión y es bien bonito verlos, o sea, ver cómo alguien más se emociona con un libro y no todas las personas son capaces de entenderlo. Así es, y la identificación, como decías, Bel, es algo trascendental y con lo que te vas a enganchar a un libro. Ahora que mencionaste El Caballero de la Armadura Oxidada, yo cuando leí el libro, lo he leído como 5 veces y bueno, la metáfora es que va haciendo un viaje para irse despojando de su armadura y cuando se le iba quitando hay una parte en la que ya no importa. Llora. Spoiler alert. Spoiler, es spoiler. Llora y se le empieza a caer el yelmo, ¿no? Sí. Y yo decía, no, yo soy ese vato. Porque... haces la lloración con él. Sí, y puedes aprender muchas cosas. Puedes, como decía, identificarte y tal vez de alguna u otra manera hacer un cambio en tu vida. No me refiero a que cambies de trabajo, te cambies de carrera, pero tal vez puedas, después de leer un libro, pensar y irle a dar un abrazo a tu mamá o decirle a tu hermano que lo quieres o decirle a tu amiga que te gusta mucho platicar con ella. Puede ser, no sé. ¿Hay algo que me quieras decir, Javier? Sí, eso que dices está bien chido porque siento que es mucho también lo que lo que ya hemos hablado tanto, ¿no? Que es muy importante conocernos y creo que eso que tú dices es parte de, o sea, muchas veces cuando lees como que vas rascando dentro de ti y a mí me pasa mucho que pocas actividades me hacen enfocarme tanto como leer, o sea, yo puedo estar viendo una película y me distraigo, yo puedo estar escuchando música y me distraigo, pero cuando estoy leyendo, no sé si tenga que ver mucho con lo físico también, que tienes que estar como que así, pero ni siquiera puedes agarrar, luego he intentado como picar, ¿no? Estar comiendo mientras estoy leyendo, no se puede, o sea, ni siquiera puedes enfocarte en mover tus manos hacia otro lugar, entonces es bien padre la lectura, para mí es de las pocas actividades que me hacen meterme casi al 100%, porque sí divago, de repente sí, como que estoy leyendo y ya me imagino otras cosas, pero sí es bien, bien bonito eso que dices, porque vamos conociéndonos a nosotros mismos también conforme vamos leyendo las vidas de otros o las situaciones de otros. Es Somecha. Ahorita lo que dijiste, Bel, digo, lo que hablábamos también hace rato detrás de cámaras, es el subrayar libros, ¿no? Que no está mal, o sea, es tu manera de verlo, tu manera de sentirlo. Y ustedes, ¿no? Nos escucharon, pero le decía a Abel que a mí se me hace algo bien chido porque si alguien llega y te presta su libro, todo rayado con marcas y eso es como de, amigo, esta es la manera, estás viendo el libro a través de los ojos de esa persona, ¿no? Y es algo que a mí se me hace bien increíble, se me hace bien bonito. No todos tenemos ese pues hábito o nos da miedo, ¿no? Agarrar un libro, rayarlo, subrayarlo, es como de su mecha es que no, pero está chido porque es la manera de hacer lo propio, ¿no? Y de cómo lo entiendes y cómo lo ves tú. Sí, pues tú lo pagaste, puedes rayarlo y hacerle lo que quieras. No, a mí no me gusta rayarlo, yo uso post-its pero sí, cada quien lo importante es leer, no importa si lo rayas o le echas café encima o migajas. Lo importante es eso, disfrutarlo y hacerlo tuyo. Disfrutarlo y es que leer un libro a lo mejor es trillado, ¿no? Se ha dicho muchas veces, pero es platicar con el autor. También. Es ponerle tu imaginación a algo que él se imaginó y tal vez él lo imaginaba de cualquier otra forma. Es como el ejercicio de imaginarte al personaje que están describiendo en el libro, ¿no? Por ejemplo, yo no sé, aquí que estoy viendo el del extranjero de Camus, no lo lean porque se van a deprimir. Pero intento imaginarme el extranjero como lucía Mexuan, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero ahí dice, es un tipo moreno que no le encuentra sentido a la vida, que para él todo le es indiferente, y haces el ejercicio, ¿cómo será esa persona? Pero
Todos podemos. Caray, soy yo. También dije, soy yo. No puede ser. Y ese ejercicio es muy chido. Todos nos lo podríamos imaginar, pero nunca va a ser la misma imagen. Claro. Y va a tener siempre un significado particular para cada uno de nosotros. Cada palabra de cualquier libro. Y es que sí eres tú a veces. De hecho, Sí, muchas cosas están narradas como que tú lo estás diciendo, como que tú lo estás sintiendo. Entonces sí llegas a ser tú el personaje, la verdad. Oh, yeah. Y después de esta gran revelación, lamento decirles Problemas que... técnicos. No, pues, chicos, de verdad no quisiera, estamos teniendo un programa increíble que yo creo que nos daría para muchísimo, muchísimo más. Pero, pues, yo creo que nos veremos en la siguiente sesión, en la siguiente hora de Juventura y la lectura. Así ¿Ya que, se acabó? Ya se acabó, Sí. Bel. chicos, últimas impresiones. Beli. Ok. Yo pienso que todos deben darse la oportunidad de leer si no lo han hecho. Si lo hacen, deben de ir siempre buscando otra cosa más. No se conformen con lo que ya tienen y siempre hay que buscar el formarnos el criterio propio. Dejando un poco de lado puede ser lo que otros te digan. Si tú lees algo que te gusta, algo que te mueve, algo que te aporta, adelante y a disfrutarlo y seguir siempre en la búsqueda de más. Ay. Qué profundo. Sí, ya Profundo. sé. Profundidad. Javi. Yo retiro lo dicho, sí lean El extranjero, lean cualquier cosa de Camus, bajo su riesgo. Y no sé qué más podría decir, creo Javi que... es psicólogo, les puede dar terapia después de que terminen el libro. Regresamos sí, sí, al sí, tema sí, sí. de psicólogo. Mándenme WhatsApp. Hay que leer, no... Jamás leamos por obligación, Ey. o porque alguien más nos los dice, o porque queramos impresionar a alguien más. De veras, no lo... Leamos por la satisfacción que nos puede brindar, ya sea, como lo decíamos al principio, por entretenimiento, porque quieres hacer una crítica voraz de la sociedad también, o porque simplemente quieres saber un poco más sobre tu país, o no sé, por una tarea quizá que sí la quieras hacer. Creo que leer nos abre el panorama y sí también nos hace sujetos más críticos, pensantes. Yo recuerdo, leamos por el gusto, y no porque alguien más no lo dice, yo creo, porque tienes que. La lectura se debe hacer porque tú quieres. Para más placer. Para más placer, sí. Sí. Muy bien, chicos, pues... a mí me gustaría despedirme con una frase de este libro que me encanta. Les recomiendo encarecidamente que lean Persona Normal. Así que por algo se empieza y les recuerdo que uno se hace hombre, uno se hace más humano cuando tiene su propia biblioteca, aunque sea de un solo libro. Esto ha sido todo y nos vemos hasta la próxima, juventureros. Bye. Este fue el podcast de Juventura, para la vida actual y futura. Síguenos en Facebook y YouTube a través de la página de Juvejal y en Instagram como Juventura. ¡Hasta la próxima!